quiero compartirles, continuando con esta serie, Amor por mi casa. Va a ser una enseñanza un poco diferente, porque voy a hablarles acerca de bastante historia bíblica. Y para comenzar, estuve en internet mirando y llegué a un libro de un tal John Malloy, que en inglés es Dress for Success, vestimenta para el éxito. Ese hombre es muy conocido y bastante invitado. Lo convocan para reuniones, conferencias, grandes ejecutivos lo invitan a él. Y gente que quiere prepararse, cómo postular a entrevistas de grandes trabajos, de grandes corporaciones mundiales, a él lo llaman para asesorarlos y luego tiene muy buenos resultados con sus clientes que ingresan a estos grandes lugares laborales. Y él en su libro dice que los colores tienen ciertas connotaciones. Él, por ejemplo, dice, hablando de los caballeros, de que los hombres, dice, deberían usar el terno azul porque el azul es sinónimo de autoridad. También dice de que deben usar camisa blanca porque la gente tiende a confiar en las personas que tienen camisa blanca. Salvo esta banda que en el Callao, los de cuello blanco, dicen, ¿no? Bueno, pero bueno, es lo que él dice. Y también dice que si quieres ser exitoso tienes que usar corbata roja. Estaba por poner una corbata roja, pero bueno, dice que significa poder. Ahora, lo interesante en esta enseñanza es de que Jesús redefine lo que es la grandeza. Jesús redefine todos los moldes de lo que significaba hasta ese entonces la grandeza y lo que significaba ser grande ante los ojos del mundo. Por ejemplo, en la época de Jesús, si tú querías vestirte para el éxito, tú tenías que ir a una ciudad que se llamaba Séforis. Si vivías en Galilea, ibas a Séforis. Séforis no se menciona en el Nuevo Testamento, pero era una ciudad muy conocida en ese entonces, en el Nuevo Testamento, en época de Jesús. El rey Herodes Antipas, según la historia, dice que él quería agradar al emperador César Augusto. Y como él quería agradar a César Augusto, él construyó la ciudad de Séforis, él edificó. Era una gran ciudad de aproximadamente unas 30,000 personas. Herodes Antipas construyó un gran gimnasio, construyó un gran templo, construyó grandes acueductos, un sistema de drenaje, de alcantarillado, rutas pavimentadas, etc. Inclusive el historiador Flavio Josefo, un historiador judío del siglo I, él decía que Séforis era llamada el ornamento de Galilea. Era una ciudad esplendorosa, Séforis, en ese entonces. Podía ser vista a muchos kilómetros a la redonda. ¿Por qué? Porque Séforis estaba asentada sobre un monte. En la altura, allí brillaba y ahí deslumbraba esta maravillosa ciudad de Séforis. Por el contrario, o en contraste, la ciudad de Nazaret. La ciudad de Nazaret tenía alrededor de solamente 300 habitantes. La mayoría de ellos eran vecinos, eran amigos, eran campesinos, eran pescadores y eran familiares uno del otro. Nada en Nazaret constituía un modelo, nada en Nazaret constituía un ejemplo. Era más bien como un estorbo a la grandeza que emanaba de la ciudad llamada Séforis. En esta ciudad de Nazaret creció Jesús. Por eso se llamó el Nazareno. Era tan poca cosa Nazaret que cuando Felipe se encuentra con Natanael y le habla de Jesús a Natanael, mira lo que dice en Juan 1, 45 y 46. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve.
O sea, solamente para que podamos entender el concepto que la gente tenía de Nazaret y de los habitantes de Nazaret. Entonces, la familia de Jesús creció en Nazaret. Jesús creció en Nazaret. La historia dice que Jesús y su familia eran tan pobres que cuando Jesús nació, en vez de ofrecer un cordero, ¿verdad? Porque según la ley tenía que ofrecer, cuando nacía un varón, se tenía que ofrecer un cordero en señal, ¿verdad?, de agradecimiento a Dios, un sacrificio ante todo el pueblo en el templo. Pero como la familia de Jesús era muy pobre, no pudo ofrecer un cordero, por lo tanto solamente ofrecieron 2 pájaros, nada más, que también la ley lo permitía. Esto era Séforis versus Nazaret, la ciudad opulenta, inmensa, de mucha riqueza, versus una ciudad pobre y pequeña, Nazaret. Un erudito dice que los habitantes de Nazaret se referían a Séforis como la ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Ojo, ¿eh? Séforis era conocida como la ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Algunos, inclusive otros estudiosos bíblicos, mencionan de que José, el carpintero, y Jesús, con el oficio que tenían, ayudaron en la construcción de esta ciudad de Séforis. Ahora, por 30 años Jesús vivió en el anonimato, vivió en la oscuridad, vivió en su pueblo pequeño. La Biblia dice que cuando Jesús tenía 12 años se fueron a Jerusalén, y luego de haber estado allí y estando en el regreso, dice que José y María no encontraron al niño Jesús de 12 años. Y luego de 3 días lo hallaron en el templo, discutiendo, debatiendo y conversando con los maestros de la ley. Y dice que la gente se quedaba impresionada de la sabiduría a pesar de la poca edad que tenía. Jesús, no obstante, habiendo podido quedarse allí en Jerusalén con los maestros de la ley por la capacidad que tenía, se sujetó y se regresó en obediencia a sus padres, hasta que cumplió los 30 años. Y cuando cumplió los 30 años, comenzó la acción. Y Jesús comenzó a hablar. Le habló a un grupo de gente, un grupo de pescadores, un grupo de campesinos, como él. Y le dijo en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Mira, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ahora, estamos hablando de que Séforis era conocida como una ciudad asentada sobre un monte que no se podía esconder. Pero acá Jesús está hablando de que ustedes son la luz del mundo, una ciudad sobre un monte que no se puede esconder. O sea, cuando Jesús está hablando de una ciudad, está hablando sobre personas que no van a poder ser ignoradas. Y que esa ciudad, esa gente va a atraer la atención de las demás personas. Vamos a construir una ciudad tan bella, decía Jesús, que los va a dejar sin aliento. Una ciudad que no se va a poder esconder, pero una ciudad que no se va a construir con oro, con mármol, ni con piedras preciosas, sino va a estar construida por medio del servicio. Amén. Y el versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es la clase de comunidad que Jesús vino a formar. Una comunidad totalmente diferente hasta la que en ese entonces había existido. No había visión como la que Jesús estaba plasmando. Y Jesús comienza su ministerio con gente rara, con gente de poca educación, con gente de poca cultura. Comienza con pescadores, con campesinos, con gente recaudadora de impuestos, con un publicano, comienza con un terrorista. Es decir, gente marginada de la que tú te podrías imaginar. Y él comienza a hablar de grandeza, pero de una manera diferente hasta la que ese entonces se conocía lo que era grandeza. Lucas 22:25 dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. O sea, Jesús decía, ¿no? Ciudades como Séforis se construyen sobre grandes montes con mucho dinero.
yo ayudé a construir aquella ciudad, yo participé. Y continúa diciendo Jesús en Lucas 22, pero entre ustedes, dice, será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo. Y el líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto. Pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Y no solamente se quedó en palabras, sino que después de esta reunión, en esta última cena, Jesús, para validar lo que estaba hablando, porque no solamente hablaba palabras, ahora tenía que validar lo que él estaba diciendo con sus palabras. Dice la palabra que se remangó las mangas, me imagino que se sacó su manto, se amarró una toalla, cogió un balde, lo llenó de agua y comenzó a lavar los pies a sus discípulos, a sus seguidores, rompiendo absolutamente todos los esquemas. Es decir, no hay historia de nadie de una clase social más alta que lavara los pies a alguien de una clase social más baja. Eso era inconcebible en aquel entonces. Era algo que no se podía dar. Nunca antes se había dado hasta esa noche. Y Jesús rompió todos los moldes de lo que significaba el servir, de lo que significaba la grandeza. Y luego en Juan 13:15 dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, ¿qué cosa dice? Vosotros también hagáis. O sea, Jesús decía, ¿quieres saber lo que significa la grandeza? Ven. ¿Quieres saber en mi reino, a diferencia de los reinos de este mundo, a diferencia de esta gran ciudad de Séforis, a diferencia de este rey Herodes Antipas, tú quieres saber lo que en mi reino significa la grandeza? Vamos a construir una ciudad asentada sobre un monte y que nadie va a poder ignorar. Y cuando la gente mire a esta ciudad y a las personas que conforman esta comunidad diferente, van a decir, ¡wow! ¡Wow! Mira cómo desbordan en amor, mira cómo desbordan en servicio, mira cómo desbordan en todo lo bueno. Por eso dice que la gente se va a sentir atraída, como que ocurrió. ¿Por qué la iglesia pudo cambiar la faz de la historia? ¿Saben por qué? Porque Jesús les enseñó que la grandeza no consistía en construir grandes ciudades, ni servirse de las personas, sino por el contrario, tomar un balde, tomar una toalla y lavar los pies a las personas, servir a la gente. Y hermanos, si lo que queremos hacer en la iglesia con esas enseñanzas es motivar, es desafiar a la iglesia al servicio. ¿Amén? Queremos que todos nosotros podamos servir en la iglesia. Queremos que tú te involucres en lo que es el servicio a Dios. El Señor lo decía, vamos a hacerlo, pero con una toalla y vamos a hacerlo con un balde. ¿Saben qué? La vieja ciudad de Séforis, ahora ya no se la recuerda. De repente ustedes ni siquiera conocían la ciudad de Séforis. El día de hoy es solamente escombros. El día de hoy solamente es ruinas. Y no se sabe prácticamente casi nada más que algunos estudiosos y eruditos que estudian las arqueologías y las historias antiguas del pasado. Pero la ciudad de la que Jesús habló, esa ciudad somos parte tú y somos parte yo. Esa ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder, sigue creciendo y se sigue extendiendo en el mundo. Qué bendición, ¿verdad? Y todo con una toalla y con un balde. En el año 33 después de Cristo, cuando Jesús resucitó y ascendió, la historia habla de que eran 120 personas, nada más. 33 después de Cristo, 120 personas. Luego vino Pentecostés, se entregaron 3,000 personas, luego se entregaron 5,000 personas y el cristianismo comenzó a crecer a un ritmo de 40% por década más o menos. Al punto que 3 siglos y medio después, o sea, en el año 350 después de Cristo, el 56% del Imperio Romano se volvió al cristianismo. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo se logró eso? ¿Cómo es que un grupo minúsculo de 120 personas en el año 33 después de Cristo pasó a convertirse en el 56%
y a dominar todo un imperio. ¿Cómo se logró esto? ¿Es porque tuvieron recursos, dinero, porque tuvieron contactos, porque eran muy inteligentes, porque eran muy audaces? ¿O era más bien porque la presencia de Jesús hizo algo en esa comunidad de creyentes? Todo por medio del servicio. Algo que nunca antes, hasta ese entonces, se había hecho. Mira lo que dice en Hechos 2, para ver el recuento de lo que ocurría. Dice: perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dice, teniendo favor con todo el pueblo. En la traducción en lenguaje actual dice, juntos alababan a Dios y todos en la ciudad los querían. En la nueva versión internacional dice, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y en la versión El Mensaje dice, a la gente le gustaba lo que veía. O sea, la gente veía a la iglesia y le gustaba la iglesia. Le atraía a la iglesia. Emanaba algo especial de la iglesia. Y es decir, el contacto con Jesús, el contacto de la iglesia con el Maestro, con Jesús, había logrado que la iglesia sea parte de la comunidad, sea parte de la sociedad. Y esa sociedad era cambiada, era influenciada por el poder del Evangelio. ¿Y saben por qué? Porque desbordaba servicio y amor en cada una de las personas. Es decir, la gente desbordaba de amor. La gente desbordaba de servicio y la gente de manera natural, de manera muy proactiva, se involucraba en el servicio a Dios y a las personas. Voy a ponerles 3 ejemplos rapidito que he recogido. Por ejemplo, la cultura romana era muy jerárquica. La cultura romana estaba muy dividida, por ejemplo, en el Senado romano. El Senado romano era el lugar más alto en la sociedad en el imperio. Estaba compuesta por unas 600 personas más o menos. De ahí venía la clase ecuestre. La clase ecuestre tenían mucho dinero. El gobierno les otorgaba un caballo y mantenía a ese caballo como parte de la dieta y de todos los ingresos que ellos también tenían. Luego debajo de ellos venía la clase decurión. La clase decurión tenían cierto poder sobre los gobiernos locales. De ahí más abajo venían los ciudadanos. Tenían menos riqueza y también algo de influencia, pero tenían derechos por ser romanos. Por ejemplo, el apóstol Pablo era ciudadano romano. De ahí más abajo venía la gente libre. La gente libre son los que habían sido esclavos, pero alguien había comprado la libertad de ellos y ahora ellos disfrutaban de libertad, aunque no eran ciudadanos. Y al final, abajo del estrato, de todos los estratos sociales, venían los esclavos. Los esclavos eran los de más bajo rango y en la época de Jesús se calcula que 1/3 del imperio romano eran esclavos. ¿Te puedes imaginar? 1 de cada 3 siendo esclavos. Eso era el imperio romano en épocas de Jesús. La ropa también indicaba la clase social a la que uno pertenecía, el estatus que uno tenía. Solamente los ciudadanos usaban togas. Los de la clase ecuestre y los decuriones, juntamente con sus togas, usaban unas bandas que los diferenciaba de los de más bajo rango en la sociedad o de los ciudadanos comunes. Si tú eras un esclavo, podías llevar una túnica, pero no podías llevar una banda, solo para que te hagan saber de la clase social a la que tú pertenecías. De esa forma, había mucha marginación y mucha desigualdad en la cultura greco-romana en ese entonces. Si tú ibas a un almuerzo, por ejemplo, la clase ecuestre era los que primero comían y la clase luego los decuriones. Por supuesto, la mejor comida se servía en primer lugar. Luego comían los ciudadanos. Luego comía la gente libre. Y finalmente, si sobraba,
Y efectivamente, las sobras era lo que comían los esclavos. Así era la vida en ese entonces. Luego viene Jesús. Y en Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, imagínate esta escena, ¿ok? Mírenme un ratito. Imagínate esta escena. Vamos a transportarnos al año 50 después de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Imagínate, así, cierren sus ojos todos. Vamos a hacer un ejercicio. Cierren sus ojos. Estás en el año 50 después de Cristo, ¿ok? Nadie mirando, todos cierren sus ojos. A ver, estamos en el año 50 después de Cristo. Imagínate, tú eres un esclavo. Pero resulta que tú vas a una iglesia porque se reunían en casas en ese entonces. ¿Ok? Ahora, tú te sientas en la casa, en esa iglesia, tú eres un esclavo, tus padres han sido esclavos, tus abuelos han sido esclavos, tus bisabuelos y tus generaciones, tus ancestros han sido esclavos. Ahora tú, en el año 50 después de Cristo, eres un creyente, estás sentado a la mesa y uno de la clase ecuestre viene y te sirve un plato de comida. Imagínate esa escena. Entonces tú tomas ese plato de comida y te pones a llorar, porque nunca antes en tu vida nadie te ha servido un plato de comida, y menos nadie de una clase superior. Pero resulta que este hombre de la clase ecuestre te queda mirando y también se pone a llorar. ¿Sabes por qué? Porque él siente el gozo de lo que significa servir a un prójimo. No por el estatus social, no por el rango económico, no por lo que la sociedad dice que debe ser, sino porque el amor tan profundo en el corazón impulsa al servicio en esas personas. Eso era en ese entonces la comunidad de Jesús. Y Jesús dice, una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Y cuando la gente mira esa ciudad dice, ¡wow! ¡Qué alegría! ¡Qué impacto! ¡Qué emoción! Es que eso era lo que ocurría en ese entonces. Otro ejemplo. Las mujeres eran marginadas en la época de Jesús, en el Imperio Romano. Cuando la mujer quedaba embarazada, debía nacer varón. Es decir, era una ley. Inclusive hay una carta de un funcionario romano que le escribe a su esposa y le dice más o menos así: querida, yo estoy en esta jornada que me voy a tomar todavía algunos meses, cuida tu embarazo y cuida a nuestro hijo varón. Por supuesto, si es mujercita, por favor, descártala. ¿Por qué? Y luego dice, te mando besos, te mando abrazos, tuyo siempre. De manera natural, de manera muy tranquila, era aceptado de que una mujer no podía vivir y que debía nacer varón en la sociedad. Es más, bajo el emperador César Augusto, a las viudas se las obligaba a volverse a casar si no tenían que pagar un impuesto por vivir más años que su esposo. Esa era la sociedad en aquel entonces. Pero luego viene Jesús y enseña a las mujeres. Y aquella mujer que tenía que ser apedreada según la ley, Jesús le dice, yo no te condeno, vete y no peques más. Y a María Magdalena la acogió al ministerio, y mujeres que le servían con sus bienes y formaron parte del ministerio de Jesús. Es decir, y Jesús hablaba de cuidar a las viudas, y el apóstol Pablo también hablaba de cuidar a las viudas. Es decir, un interés totalmente diferente hasta lo que en aquel entonces había existido. ¿Por qué? Porque Jesús decía en Mateo 5:14, una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Y así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que la gente glorifique a vuestro Padre que está en los cielos. Otro tercer ejemplo. En el año 250 después de Cristo, una epidemia de viruela. Esta epidemia de viruela, según la historia, exterminó alrededor de 1/4 de la población del Imperio Romano. La historia dice que
Era tanta la aversión y era tanto el temor de que la gente se contagie unos a otros, que la gente se quedaba moribunda en las calles, los pisaban, pasaban corriendo, no los enterraban con el terrible temor de ser contagiados de esta terrible enfermedad. ¿Y ustedes saben quién atendía a los enfermos? Los cristianos. Los cristianos recogían a gente moribunda que estaba en la calle con esta viruela, con el peligro de contagiarse, y ahí los atendían, los llevaban a sus casas, los trataban, los alimentaban, los servían como podían. ¿Saben por qué, hermanos? Porque ese amor profundo que había en el corazón de ellos los conllevaba a una palabra: servirse. Y esto, dice la palabra en Hechos 2:47, a la gente le gustaba lo que veía. La gente veía la iglesia y no había comunidad como la iglesia. No había grupo como la iglesia hasta ese entonces. Mientras yo preparaba el día de ayer esta enseñanza y mientras estudiaba estos ejemplos que les estoy comentando, pues mi esposita me dijo que tenía que venir a Lima y que se iba a llevar el carro desde Chaclacayo hasta acá y que yo vea cómo me venga a Lima. Bueno, yo dije: caballero, ¿qué voy a hacer? Ya veré cómo llego a Lima. Así que, y luego me dijo: también, por favor, me dijo, dale de comer a los perros. No, para esto tenía que caminar como 80 metros para abrirle la reja a mi esposita del carro, luego cerrarla. Me pidió que dé de comer a los perros, di de comer a los perros. Tuve que limpiar el excremento de los perros, limpié el excremento de los perros. Me dijo: otra cosita, me dijo. Sí, mi amor, le digo, por favor, riega el jardín. Ahora, no piensen que son 2 metros cuadrados, así nada más chiquititos. Es un jardín bastante grande, que hay que regar y regar y regar. Y regar los 2 árboles de palta, con sus plantitas que hay en el medio, es decir, y después, más o menos de 1 hora y media o casi 2 horas, tuve que seguir preparando esta fabulosa enseñanza que les estoy trayendo. Pero bueno, fuera de bromas, hermanos. Es decir, bien interesante, ¿no, caballeros? Porque cuando tú quieres dejar en teoría las cosas, ¿cuántos saben, caballeros, que nuestras esposas nos obligan a practicar lo que enseñamos? ¿Amén? ¿Saben que las mujeres en ese sentido tienen una facultad natural de, a las buenas o a las malas, nos obligan a practicar lo que hablamos? Porque ¿sabes qué? Un hombre no puede ser falso con su familia, tiene que siempre practicar lo que está enseñando. Pero ¿saben qué? Algo me di cuenta, hermanos. Tengo tanto por aprender. Soy tan imperfecto, tan testarudo, tan necio. A veces soy tan obtuso, a veces tan indiferente. Y ¿saben? Me di de cuenta algo ayer, hermanos. ¿Saben de qué me di cuenta? De que necesito estar más cerca de Jesús. ¿Saben para qué? Para que las actitudes de Jesús se me peguen a mí. Para que la manera de pensar de Jesús, para que la manera de ser de Jesús se me pegue a mí. Porque disto tanto de ser como Jesús. No sé tú, de repente tú eres más perfecto. De repente a ti te fluye, te nace, te brota. A mí no. A mí me llega. Me molesta y veces. Es verdad, soy honesto. Pero ¿saben qué? Por eso tenemos que estar adheridos a Jesús. Amén. Tenemos que estar apegados a Jesús. Y ¿saben qué? Mi única esperanza es estar alrededor de Jesús tanto, 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 de que empiece a fluir de manera natural lo que Él hizo en esta tierra. Tomar una toalla, tomar un balde y servir a las personas. Y que eso sea un estímulo y un desafío para nuestra iglesia también en esta mañana. ¿Saben qué? Él lo va a hacer. Él nos ama tanto que no nos va a dejar como somos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Él te ama tanto que no te va a dejar como estás. Él te ama tanto que va a provocar en ti algo que va a conllevar a que tu vida no sea la misma. Él te va a levantar. O sea, Jesús no es un hombre que enseña moral. Jesús es un hombre que vino a establecer un estilo de vida basado en el amor y en el servicio. Y eso es como iglesia lo que tenemos que aprender. Un verdadero líder que no se sirve de la gente, sino que sirve a las personas. Y eso es lo que nosotros también tenemos que aprender en esta mañana. Y Jesús en esta mañana sigue construyendo su comunidad, basado en una toalla y un balde.
y te está llamando a ti para que formes parte de su comunidad. En esta mañana te pregunto, ¿quieres ser parte de la comunidad de Jesús? ¿Quieres ser parte de la comunidad de Jesús? ¿Estás dispuesto o dispuesta a tomar una toalla, un balde y servir? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Y una palabra para nuestra iglesia para ir terminando. El plan de Jesús para nuevos comienzos es que podamos, juntamente con lo que el Señor está haciendo, ser parte de esa comunidad, de esa ciudad, asentada sobre un monte que no se puede esconder. Es que, hermanos, el cristiano no se puede esconder. Ahora, los medios para lograrlo no están basados en inteligencia, en conexiones, en dinero, nada de eso. Los medios para lograr esta ciudad asentada sobre un monte que nadie pueda ignorar está basado en el servicio. En tu servicio, en mi servicio, en nuestro servicio. Y acá en la iglesia hay muchas cosas por hacer. Yo vine ahora y no había muchas personas, como las que en este momento hay ahorita, por ejemplo. Pero sería lindo que cada vez más personas puedan venir. Siempre hay cosas que hacer. ¿Quieres agarrar una escoba? Justamente estábamos viendo hace un ratito, ¿verdad? En ese sketch, que cada uno hablaba de las cosas grandes que pueden hacer en el servicio a Dios. Y por otro lado estaba Jesús limpiando, Jesús barriendo, Jesús sacando el polvo. Pero eso es de lo que se trata el servicio a Dios. El servicio a Dios constituye pequeñas cosas, suplir la necesidad en ese momento de una determinada cosa. Eso es servicio. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Estamos llamados para servir. Como les dije, ciudades como Séforis aparecen y desaparecen. Y lo que ahora quedan de esas grandes ciudades de antaño son solamente ruinas empolvadas. Pero la ciudad que Jesús vino a formar, la ciudad asentada sobre un monte que nadie puede ignorar, es decir, hermanos, una ciudad que no se puede ignorar, una ciudad que no pasa desapercibida, una ciudad que se la nota a la distancia. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que la gente vea vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre. Que la gente diga: wow, me encanta tu iglesia. Me encanta la actitud de servicio que ustedes tienen. Me encanta cómo ustedes abordan a las personas, cómo las aman, cómo las sirven, cómo las ayudan. Hermanos, eso es la obra de Dios. Tú has sido escogido por Dios para el servicio. ¿Sabías eso? Y hay un dicho que dice: el que no sirve, no sirve. Mira a la persona a tu lado y dile: felizmente yo sirvo. Dile eso: felizmente yo sirvo. Felizmente yo sirvo. El que no sirve, no sirve. Existimos para servir a Dios. Tú tienes que anhelar servir a Dios. Todos tenemos algo en lo que podemos destacarnos. Eso es tu talento, ese es el don que Dios te ha dado. Úsalo. Úsalo para la causa del Evangelio, para el Señor. Nuestra iglesia no es un proveedor de servicios religiosos, no es eso. Es decir, no existimos para crear buenos programas, para hacerte sentir bien. No nos reunimos una vez a la semana para cantar 4 canciones, pasar un par de anuncios, dar una charla y recoger unas ofrendas hasta el domingo siguiente. Ese no es el objetivo, hermanos. No es escuchar un mensaje reconfortante, ese no es el objetivo. Un envase de aspirina dice lo siguiente: rápido calmante y alivio temporal del dolor. Eso es lo que dice en un sobre de aspirina. Nuestra cultura va a tratar de seducirte para que te postres a ella. Luego para que veas a la iglesia como un rápido calmante y alivio temporal del dolor. Pero eso no es el objetivo que Jesús vino a implantar en su iglesia. La misión de la iglesia no es asegurarnos de que las cosas estén bien acá adentro, mientras allá en el mundo todos se van al infierno. Ese no es el objetivo de la iglesia.
El objetivo de la iglesia es que tú y yo seamos tan impactados con el amor de Dios y con el poder de Dios, y que eso nos impulse a nosotros a ir a predicar el evangelio, ir y servir a las personas, ir y ayudar a cuanta gente nosotros podamos. Eso es el llamado de Dios para nosotros, hermanos. Y hay gente que lo piensa, hay gente que lo medita. Yo te digo, hazlo. En más de una ocasión, varias personas me han dicho, pastor, ¿y por qué no hacemos tal cosa? Y yo digo, ¿por qué no lo haces tú? ¿Qué te impide que lo hagas? Es que tenemos que ir a predicar a tal lugar. ¿Y por qué no empiezas a hacerlo? Es que tenemos que ir y ir al hospital de neoplásicas y cantarle unas canciones a los niños y ponernos unas narices rojas y hacerlos reír. ¿Y por qué no empiezas a hacerlo? ¿Cuántos son parte de la iglesia? Levanten su mano. Ahora yo te pregunto, ¿qué te impide que lo hagas? ¿Me dejo entender? Es fácil echarle la pelota a los demás. Hazlo, háganlo. Que la iglesia lo haga, pero yo te pregunto, ¿eres tú parte de la iglesia? ¿Qué te impide entonces que te movilices? ¿Qué te impide entonces que puedas hacer aquello que está en tu corazón hacer? Si al final y al cabo, hermanos, cuando venga Cristo, ¿qué es lo que va a buscar en nosotros? O sea, ¿qué es lo que tenemos constante y sonante? Cuando el Señor venga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿A qué cosa se refiere en eso poco que fuiste fiel? En esto que estamos hablando. ¿Quieres ir a cantar una canción a un niño que está en las drogas, en el alcohol? ¿Quieres ir a alguien que está con cáncer y quieres hablar del amor de Dios? ¿Qué te impide hacerlo? Esa pequeña cosa puede ser de gran impacto para esa vida y para su familia quizás. Podamos hacer algo como iglesia, por supuesto, pero las cosas que la iglesia hace, ¿sabes cómo empiezan? Con cosas individuales que cada uno empieza a hacer. Y se empieza a movilizar. Porque si eres la iglesia, tienes que movilizarte. Y si eres parte de la iglesia, entonces empieza a hacer aquello que en tu corazón tú quieres hacer. Y luego tú vas a ver cómo una persona se junta contigo, cómo otra persona se junta contigo. Ya no estás solo, ya no estás sola. Ahora son 2, ahora son 3 y van a hacer lo mismo. Y más personas se empiezan a juntar y la iglesia se empieza a movilizar. Es que yo quiero dar un pan con pollo todos los domingos, los sábados en la noche, en la madrugada, a esos que están ahí en el Parque Kenny o por acá, en cualquier lugar, a esos pirañitas. Ok, ¿por qué no lo haces? Te compras una botella de gaseosa, les llevas unos pancitos, Dios te ama, Dios te bendiga, les regalas el pan, les hablas del evangelio, 10 minutos, oras por ellos y te vas. ¿Me dejo entender? Pequeñas iniciativas que conlleve a lo que Jesús dijo, una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder, que no puede pasar desapercibida, que no puede ser ignorada. Son iniciativas que la iglesia tiene que empezar.